llegó el momento de hacerlo, así que yo te digo que estés muy bien, cuídame a los niños, te encargas de la casa y en un año nos vemos. Chao. O sea, Anita entró en pánico más o menos su COVID-19 en 1976. O sea, este man se fue, me deja a los dos chinos, no tengo plata, tengo que inventarme a ver cómo hago para sacar el hogar adelante, ¿qué me pongo a hacer? Entonces la historia de Anita arranca con una historia de supervivencia, una historia donde su esposo obviamente la deja a cargo de toda su familia sin plata porque se va a cumplir un sueño. Entonces Anita lo que hace es hacerse tres preguntas. La primera es, ¿cuál es mi propósito en la vida? ¿Cuáles son mis principios? ¿Y qué es lo que nosotros, no solo a nivel personal, sino como empresa o como una idea de negocio, queremos representar y queremos que la gente vea y que la gente cuando escucha hablar de nosotros se imagine? Y ahí es cuando nace The Body Shop, eh, y ella quería tener un impacto en la gente y en la industria, en su negocio. Si queremos ser líderes, debemos tener una visión. Y si tenemos una visión, debemos garantizar que todo tenga un significado. Con eso en mente, Anita inicia un negocio que hoy en día se conoce pues como The Body Shop y lo comienza en la cocina de su casa. Y ella empieza a hacer lociones, cremas a partir de recetas que ella aprendió, porque en sus años de juventud ella estuvo viajando por todo el mundo y compartiendo con comunidades indígenas y allí puso especial atención en cómo ellos usaban extractos naturales de plantas, de árboles, de frutos para hacer menjurjes y curar heridas y protegerse, por ejemplo, de las quemaduras del sol y demás. Y a partir de eso, ella sacó su propuesta de productos naturales. Y como no tenía suficiente dinero, entonces lo que hacía es que no invertía en sofisticados empaques, sino que simplemente se iba a la droguería de la esquina y compraba estos tarritos plásticos, y allí envasaba sus cremas. Y empezó con un tema de un voz a voz, un mercado de redes como el de Diana, a ofrecer y a vender sus cremas, pero entonces ella también tenía un tema muy importante en su corazón y era el tema del medio ambiente. Entonces ella lo que les pedía a sus clientes es que le llevaran los envases para reutilizarlos y para llenarlos les daba un pequeño descuento y así no tenía que estar comprando cada ratico y generando más empaques. A ella le fue tan bien, porque tenía, ella identificó también un gran problema en el mercado en ese entonces, y era que la industria cosmética hacía testeo en animales. Y allí ya en Europa, en los años 70, había una conciencia de desaprobación a este tipo de prácticas en animales. Entonces ella empieza a decir, Body Shop no es una marca cruel, nosotros nos manejamos de una manera diferente. Eh, y entonces prácticamente su propuesta de valor no era, eh, a las mujeres, ay, esta crema me va a quitar 10 años de encima, me va a ver 10 años más joven. La promesa de Body Shop era diferente a todas y era, eh, esta que ustedes van a ver aquí, y es ganancias con principios. Y cuando hablamos de ganancias con principios es justamente eso, es respetar el medio ambiente, respetar a los animales y demás. Después del año, pues obviamente el señor Gordon llega y, oh sorpresa, pues que ya dejó una ama de casa y encontró a una empresaria. Y ahí es cuando empiezan a montar el negocio de franquicias. Y entonces ahí sí Gordon, ni corto ni perezoso, se unió al negocio y empezaron a hacer franquicias en todas partes del mundo. Hoy en día, The Body Shop tiene alrededor de 2.000 tiendas en 52 países
venden, tienen más de 75 millones de consumidores y venden al año 1.400 millones de euros. Nada despreciable para algo que comenzó en una cocina y que partió de la crisis. Entonces, dos cosas que quiero que se lleven con esta historia de Anita Roddick, es una de las historias que a mí más me inspira, y es que las mejores ideas nacen en las crisis, y bendita sea la crisis. Albert Einstein decía que bendita sea la crisis porque en la crisis sale a relucir la creatividad que en tiempos de zona de confort no sale. En la crisis vamos a saber de qué estamos hechos y los desafíos son el pan de cada día. Entonces, estamos en un momento eh, donde nosotros podemos reinventarnos. Escuché varias veces esa palabra cuando ustedes se presentaban y hablaban de sus expectativas y quiero que la tengan en mente. Eh, Porque todos tenemos la capacidad de llegar tan lejos como nos lo propongamos. Entonces, bien, yo les hablaba un poco del diagrama de Ishikawa. Esto es para que lo miren. No voy a ahondar en la explicación de esta herramienta porque aquí me puedo quedar eternidades y no me interesa. El que esté interesado, con muchísimo gusto se la hago llegar. Eh, yo les voy a anotar mi correo. No sé si lo tengan, pero si no, se los va a anotar por el chat del grupo. Eh, para que por ahí me envíen las solicitudes que quieran de la información que vayamos a ver, que estemos viendo en esta sesión. Y con muchísimo gusto les hago llegar lo que ustedes me pidan. Entonces, esta es, ahí ya les puse la dirección en el grupo, el email, perdón. Y este diagrama lo que sirve es para identificar las causas internas, lo que yo les decía. Por ejemplo, en la industria de organización de eventos, si yo quiero analizar causas internas para identificar problemas, pues me remito a trabajar con el diagrama de Ishikawa. El PEST o PESTEL, porque ya lo agrandaron, lo que me permite es analizar las causas externas. ¿Y por qué les decía hace un momento que esto es muy pertinente para el momento que estamos viviendo hoy? Pues porque es que no podemos controlar nadie, ni los epidemiológicos, no sé cómo se dice, ni los infectólogos, ni los doctores, ni los científicos pueden controlar este virus del coronavirus, nadie. Eh, y justamente en estos momentos de incertidumbre, de caos, eh, tenemos que sentarnos a analizar las causas externas, porque esto no es un tema, no es un problema de una industria, ni de un país, ni de una región, es de todo el mundo y es incluso de algo invisible que ni siquiera todavía podemos entenderlo a profundidad. Entonces, un análisis como este nos permite poder organizar de alguna manera la información. Entonces, PEST es un acrónimo, o PESTEL, que apela a políticos legales, económicos, socioculturales, tecnológicos. La E y la L es de ecológico y la L, hay unos que lo que hacen es que la ponen, la dividen de lo político y lo ponen únicamente, digamos, en una sola caja. Entonces, lo mismo, si quieren esta herramienta, con muchísimo gusto, yo se las hago llegar. Entonces, equipo, para darles un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo para que ustedes, yo lo que quiero es que con todo esto, ustedes estén en su mente pensando en un producto o en un servicio de su empresa, de su idea, de su emprendimiento. ¿Listo? Solo uno. Entonces, yo les voy a poner un ejemplo hipotético. Esto me lo inventé. Una idea de producto es como últimamente está muy de moda la stevia como producto sustitutivo del azúcar, quiero montar una página web de venta de este producto. ¿Cuál es el problema a partir de eso?
postres y comidas poco dulces en dietas de adelgazamiento. ¿A qué me refiero con esto? Que cuando uno está haciendo una dieta, los que hemos hecho dietas, pues prácticamente a uno le quitan el dulce y si no está muy de malas, pues le dejan comer un poco, pero cuando uno va al mercado, pues no hay postres que no tengan dulce, entonces prácticamente uno se va olvidando del tema. Entonces ahí hay un problema porque no hay oferta de postres, llamémoslo así, como saludables. Y por consiguiente, pues no hay endulzantes naturales o hay muy pocos. Y los endulzantes actuales están procesados o con químicos, ¿sí? Pues digamos que, repito, esto es hipotético y yo no soy experta en temas de nutrición, ni de stevia, ni nada. Entonces, lo que yo hago en mi Canvas, como ustedes lo ven acá, es que yo lo ubico en la caja de problema y acá lo escribo, ¿sí? Yo les voy a pasar esta plantilla. La idea es que ustedes la llenen con la información de su producto o servicio. Eh, lo ideal sería que ustedes me hicieran llegar esta información. Hoy estamos a jueves, que me la hicieran llegar a más tardar y lo mismo, puntualidad de equipo para que yo pues pueda leer esto el martes, el martes 28, ¿sí? Para que así yo pueda analizar bien el modelo y poderlos retroalimentar. Esto es voluntario, no es una tarea. Si no me lo hacen llegar, no hay problema, todos contentos, pues yo no soy la que pierdo. Eh, entonces, lo único que digo es que yo estoy a su disposición y ustedes me aprovechan como quieran. Entre más den ustedes, obviamente, pues yo más voy a dar. Pero eso, digamos que la velocidad y el ritmo lo establece cada uno de ustedes. Entonces, la idea sería que ustedes pusieran esto. Entonces, con esa idea y ese ejemplo que les puse, en el problema se pondría postres y comidas poco dulces en dietas de adelgazamiento. Pondría también que hay otro problema, es que no hay endulzantes naturales y hay endulzantes actuales muy procesados y con químicos. Las alternativas, cuando hablamos de alternativas, son, por ejemplo, otros, o sea, por ejemplo, el azúcar, la miel, el NutraSweet, ¿sí? Como una especie de competencia. Entonces, eso es lo que se pone allá abajo, sustitutos. Bien, esto digamos que es el resumen del problema. Hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta? Bien, creo que no. Entonces voy a seguir. La siguiente caja es la de segmentación de clientes. Cuando yo quiero diligenciar esa caja de segmentación de clientes, lo primero que hago es que lo que quiero es explicar quién es mi segmento de clientes para un negocio o una idea. Y debo definir quién es mi early adopter. Yo les voy a decir algo y es, yo soy una obsesionada con el tema de la segmentación de clientes, ¿sí? Incluso más que el problema. ¿Por qué? Yo estoy muy de acuerdo. Por ejemplo, había una persona muy, muy obsesionada con la segmentación de clientes y era Steve Jobs, el creador de Apple. Él decía, segmenta y reinarás. Y él prácticamente todos sus esfuerzos en mercadeo y modelo de negocio los puso en la investigación de segmentación de cliente. ¿Sí? Entonces, él tenía tan mapeado, tan rastreado a su cliente, pues que obviamente su empresa se diferenciaba de lejos de las demás, incluso todavía. Cuando entonces a este tema, digamos que, como les digo, me apasiona, les voy a presentar las herramientas que a mí más me han servido en mi día a día y que también obviamente trabajando con los emprendedores, pues les funciona a ellos. Entonces, lo importante es saber a quién me dirijo,
y debo definir mi early adopter. Ténganlo